Muy buenas tardes. Continuando con la agenda prevista para el día de hoy, le damos gracias a Cleverspective por su participación. En este momento ahora vamos a pasar con Juan José Polanco Arias, el cual es un ingeniero telemático, desarrollador de software, también inteligencia artificial. En esta sesión y esta charla, él nos va a estar comentando sobre lo que es Computer Vision with Jupyter y también TensorFlow en Java, donde se estará realizando un modelo sencillo de Computer Vision, el cual se centrará en enseñar cómo utilizar las herramientas de Jupyter. Juan José, un placer tenerte como participante y charlista en nuestra JConf Dominican 2022. Muchas gracias, un placer también para mí compartir con todos ustedes aquí en esta tarde. Me confirma que todos escuchan, ¿verdad? Bueno, voy a asumir eso como un estudiante. Yo te escucho, se te escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, nada, bueno, como ya había hecho la introducción, mi nombre es Juan José Polanco, soy de Santiago de los Caballeros, aunque recientemente me he mudado a Santo Domingo. Soy desarrollador de software para la compañía Intelisys de Santiago, trabajo de manera remota con ellos y mayormente mi stack ha sido en desarrollo en web, tanto full stack, tanto backend y frontend, aunque también me he estado preparando para también incursionar en cosas de inteligencia artificial y todo lo demás, mediante Udacity Nano Degrees y todo eso. Y hoy, esta tarde, vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar la herramienta Jupyter, que es bien utilizada en Data Science y inteligencia artificial, Machine Learning y todo eso, para ejecutar código de Java. Específicamente para ejecutar TensorFlow en Java y todo lo demás. La presentación la voy a hacer un poquito interactiva, o sea, no va a ser con diapositivas, sino que vamos viendo el código en vivo. Así que voy a compartir la pantalla ahora. Para acá. Ok, me confirma que se ve la pantalla, ¿cierto? Bien. Entonces aquí, como ustedes verán, esta es una instancia de Jupyter que tenemos aquí abierta, aunque vamos a explicar todos los pasos de instalación para usarse con Java y todo demás. Pero primero respondamos la siguiente pregunta: ¿por qué Java para Machine Learning? Porque usualmente en este campo el lenguaje que más se utiliza es Python, por su facilidad y diferentes librerías, soporte y todo lo demás. Pero también últimamente Java ha estado creando muchas innovaciones a su JDK y a la JVM también, mediante los diferentes JSR que se han sacado. Y particularmente hay un JSR que ya fue aprobado en febrero de este año, que fue el JSR 381, que es el JSR para la detección de objetos e imágenes con Machine Learning en Java. Entonces, ustedes pueden ver aquí, yo les voy a compartir este notebook de Jupyter para que luego de la charla, para que ustedes lo tengan. Ustedes por aquí en ese enlace pueden ver aquí la documentación del JSR, de Visual Recognition Specification, así como se llama. El final release fue ya en 2022. Y, y ahí básicamente le va a dar todos los detalles de cómo Java plantea ya entrar en ese mundo ya de lleno, e incluso dentro de los detalles de ese mismo JSR ustedes van a notar que ellos están tratando de desarrollar incluso hasta hooks o métodos para comunicarse incluso con TensorFlow, que es la librería de Machine Learning de Google, que la veremos aquí en unos momentos. Y básicamente, como decía también en la charla que ocurrió esta mañana de nuestro compañero, pues no recuerdo el nombre, pero era la persona que estaba hablando de por qué debemos mantener Java actualizado. Mucha gente, como él decía, mucha gente cree que Java es un lenguaje que está muriendo en muchos aspectos y como que no, o sea, no va para parte, pero en realidad
Sí, y una de las declaraciones de intenciones de la gente de Java es SJSR para la parte que tiene que ver con Machine Learning y demás. Pues sí, eh, por su parte, Google tampoco se ha quedado atrás. Y bueno, desde hace un tiempo ya Google estaba desarrollando TensorFlow, esa librería que mayormente se utiliza con Python, aunque ya ellos habían lanzado una versión para Java también, pero se llamaba Lib TensorFlow, era un jar que no agregaban los proyectos de Java, pero fue perdiendo relevancia porque a veces no se le daba tanto soporte y también encima de eso por el auge que también cogió Python en su momento. Pero ahora con este tema del JSR, que ya Google ha descontinuado esa librería y ha sacado una nueva de TensorFlow que se llama TensorFlow Core Platform, es la que ustedes ven acá, y, y está todavía en etapa experimental, y esa es la que vamos a estar utilizando ahora, la versión experimental, para ver cómo trabaja todo eso. Y, y básicamente, después que ya está en una versión estable, ya Google descontinuará por completo ya la antigua libTensorFlow. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos desde Jupyter ya corriendo, que Jupyter no es más que un notebook que se utiliza para desarrollo de aplicaciones científicas, ¿sí? De data science, machine learning, la inteligencia artificial, que no es prácticamente el mismo campo, y todo ese tipo de cosas. Entonces, con este con esto, ustedes pueden ver que el código se corre interactivo y principalmente es en Python donde, donde se ejecuta aquí el código, pero han desarrollado lo que se llama un kernel para Java, que lo veremos ahora, porque básicamente Jupyter se maneja ejecutando kernels. O sea, el de Python es el kernel IPython, que es el que ustedes ven cuando, por ejemplo, entran a la línea de comandos y escriben Python y le aparece en la versión como interactiva, que ustedes van poniéndole funciones y va calculando cosas de manera interactiva. Entonces, basado en eso, así fue como nació Jupyter, pero ahora una compañía que se llama Two Sigma, que está por aquí, Two Sigma, ellos desarrollaron un kernel que se llama BeakerX, que es un kernel políglota que permite correr diferentes lenguajes dentro de Jupyter y utilizar la JVM y todo lo demás. Y aquí lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, ustedes le dan a un nuevo notebook. Estos son los lenguajes que permite, son Java, Clojure, Groovy, Kotlin también, Python, que nunca se queda, SQL y Scala. Es un proyecto open source, BeakerX, desarrollado por TuSigma, y TuSigma es una compañía de tecnología que se desarrolla en tecnología de datos e inteligencia artificial, que se enfoca más en el mercado financiero, pero mucha de su tecnología también puede reutilizarse para otras áreas. Entonces pasamos ahora a la siguiente sección, que bueno, aquí este es el stack que estamos utilizando. Anaconda, que esa es una distribución de software data science que son la librería en Python, que la vamos a necesitar, pero esto solamente va a ser para instalar Jupyter. Después el resto ya lo trabajaremos ya con Java. Es muy famosa y están prácticamente la mayoría de librerías de Python que se utilizan en AI y data science. También necesitaremos el JDK o OpenJDK, dependiendo cuál usted tiene. Yo particularmente tengo aquí el JDK 18, que es la última versión del JDK, y lo puede descargar por acá. Ambos, tanto el OpenJDK como la Anaconda, se pueden instalar mediante binarios, o sea, ustedes solamente descargan el binario para su plataforma, y le dan doble clic y siguen los pasos, y no hay, es cómodo. Entonces, bueno, como vemos aquí en Jupyter, le da para correr una celda, un código, le damos aquí, aunque esto ya es Markdown, esta parte, pero lo iremos viendo. Entonces, la instalación de Anaconda y el JDK, bueno, como lo había mencionado, ya usted solamente tiene que descargar el binario. Entonces, aquí vamos a ver cómo se instala BeakerX y, y Jupyter. En este caso, voy a ver si tengo la línea de comando fácil aquí. Ya yo el notebook lo tengo corriendo, así que vamos como si fuera a crear uno nuevo. Pero, por ejemplo, si quieren, solamente primero tiene que crear un environment, es lo primero, porque Conda se maneja a través de environment.
De esa forma se separan todos los proyectos de código y una librería que tú bajes no interfieren con las otras. Entonces, la, menos Y para decirle que sí a todo y menos N es el nombre del environment. Vamos a llamarle Beaker X2, que eso es para el kernel de Jupyter y Java. Entonces, le vamos a poner la versión de Python base que va a utilizar aquí Anaconda para estos paquetes base que vamos a utilizar antes de Java. Entonces, le vamos a poner mayor Python 3 aquí. Y eso va a permitir vamos a esperar un ratico. Ahí. Bueno, lo que va ejecutando ahí, está descargando todo ahí. Lo siguiente que procede es activar el environment de BeakerX, que es que en este caso BeakerX2, porque el BeakerX ya lo tengo aquí corriendo en la otra pestaña. Entonces vamos a esperar que acabe el proceso aquí. Está un poquito lento, ¿tá? Entonces, después de ahí, el siguiente paso que procedería es configurar lo que es el JDK, ya después que lo hemos instalado previamente, entonces tenemos que ahora hacerle saber al environment de Conda de que él necesita un JDK para poder ejecutar los kernels de BKRX. Todavía no hemos instalado el kernel todavía en ese punto, pero aquí sencillamente le pasa este comando, conda config add pin package y la versión mayor a 8 del JDK, pues en este caso ahí podría caer la 18 sin ningún problema. Bueno, ahí está descargando toda la librería base de Python ahí para seguir con los otros comandos. Y luego aquí, ya al final, si tenemos, instalamos Jupyter y BeakerX con conda install, -yc, conda forge, IP widgets y BeakerX. El conda forge no es más que es un subrepositorio de conda donde se encuentran los proyectos open source desarrollados por comunidades. Y como el BeakerX es desarrollado por una comunidad, open source dentro de la misma compañía que lo creó, entonces ellos lo tienen ahí. Entonces, bueno, aquí vemos que ya se instaló ya el environment base. Para activar el environment, como lo decimos aquí en el paso 2, vamos a decir conda activate beaker x2. Y ahí, como ustedes pueden ver, como lo dice acá también, cambió el prompt del shell, ahora le sale beaker x2, que ese es el environment donde ustedes se encuentran ahora. Y ahí ese environment tiene la versión de Python que le especificamos y todo lo demás. Entonces, ahora sí, luego de eso, vamos entonces ahora sí a configurar JDK. Conda config. Packages. Como ustedes pueden ver también, si ustedes por alguna razón tienen el OpenJDK, solamente tendrían que escribir aquí OpenJDK y también igual aplicaría. Entonces, como este JDK en este caso, a ver. Ah, ok, me faltó un typo, me faltó agregarle la raya aquí al add. Aquí. Ok, perfecto, ya está agregado ahí. Y luego, entonces ya viene la instalación base de BeakerX y de Jupyter. Entonces, conda install. Esto que también no lo había mencionado, IPyWidgets, eso como son básicamente widgets que se le pueden agregar al Jupyter, no, ya sea para hacer gráfica, ese tipo de cosas, pero por el momento no lo vamos a utilizar, pero también pues sí, se puede tener ahí para uso futuro. Entonces ahí ya va instalando los...
Entonces, lo que se instala, pues lo que después ya cuando esté todo instalado, solamente debemos correr Jupyter Notebook y ahí pues, podríamos ya empezar a crear lo que es un notebook en Java. Para que termine ahí. Bueno, que me quedan 15 minutos. Vamos a ver si puedo ejecutar de una vez. Bueno, lo que va pasando eso, ya lo vamos a ejecutar más adelante. Ahora vamos a la parte de aquí que dice cómo instalar TensorFlow desde Maven. Como tenemos Jupyter, que este que está corriendo aquí, aquí para Jupyter soporta lo que se llaman unos comandos, se llaman Magic Functions, que siempre comienzan con un símbolo de %, como vemos aquí en esta celda, donde en este caso podemos ejecutar funciones que estén fuera del ambiente de código donde se encuentra Jupyter, ya sea bajar paquetes y ese tipo de cosas. Entonces hay un Magic que incluye BeakerX, que se llama ClassPath, que se utiliza en Java para que es donde se ponen todos los jars, la librería y demás. Y entonces aquí lo agregamos mediante Maven y ponemos aquí ORG TensorFlow, que es el, el artifact ID o el group ID. El artifact sería el TensorFlow Core Platform, la versión. Y también está TensorFlow Framework, que de ahí donde utilizamos otra librería que veremos más adelante. Entonces, cuando uno lo ejecuta, no lo voy a ejecutar ahora porque como ya yo preentrené el algoritmo de Computer Vision para que no se vaya a alterar nada, porque dura unos 19 minutos del entrenamiento y no quiero que después eso, como tenemos poco tiempo, por eso no lo voy a ejecutar aquí, pero usualmente para que esto, cuando uno le da aquí a ejecutar, ya se ejecuta todo eso, ahí se abren todos los jars que se agregaron de Java, del repositorio de Maven, que es este que está acá, este Maven Repository, donde se encuentran esas versiones. Entonces, luego después de que se instala eso, ya ahí tenemos ya nuestro TensorFlow con Java. Voy a ver si termino el proceso acá. Ok, perfecto. Ya se instaló el kernel spec. Si uno le da Jupyter Notebook, aquí, aunque podemos ejecutar otra instancia. Y ahí podremos ver ya otro tab aquí. Y ahí, como ustedes pueden ver, eso es lo que les sale al principio. Ahí ustedes pueden crear un nuevo notebook en Java y los demás lenguajes. Lo voy a cerrar por el momento porque ya tenemos un notebook corriendo. Bueno, esa es la página de BeakerX, que es el kernel de Java. Le voy a dar shutdown a ese kernel ahora. Y vamos a utilizar el que ya teníamos abierto aquí en la charla. Entonces, ok, ahora vamos a hablar del dataset que vamos a utilizar. Básicamente, el algoritmo que vamos a entrenar es un algoritmo para reconocer imágenes de números manuscritos. Es decir, como ustedes pueden ver, estos son números 0, 1, 2 y así, del 0 al 9. Son dígitos manuscritos con lápiz y cualquier otro utensilio de mano. Entonces, el dataset que estamos utilizando es del LEMNIST, que tiene muy utilizado para motivo didáctico y toda la cosa. Yo iba a utilizar otro dataset inicialmente para otro tipo de cosas, pero lamentablemente tuve un problema con ese dataset que era más para otro tipo de imágenes y eso que quería demostrar, pero tuve un problema a la hora de cargarlo y parece que venía ya con problema, entonces por eso tuve que como plan B utilizar ya el algoritmo del NIS para mostrarlo acá, para así puedan ver cómo sujeto. Entonces, aquí, esta es una clase, aquí como ustedes pueden ver, ya aquí estamos ejecutando código Java. Otra cosa, luego de que se crea el notebook, ustedes se aseguran que tenga este logo aquí, JB, que ahí está diciendo que está corriendo en Java, el notebook de ustedes, que eso ya se lo da BeakerX. Aquí podemos ver toda la clase que importamos. Esto es un Image Batch Iterator, que eso básicamente es para sacar las imágenes por batch en el dataset, o sea, porque las redes neuronales, que es lo que vamos a ver hoy, se entrenan mediante batch de datos, o sea, mediante lotes. Entonces, con esto sacamos todas las imágenes que vienen codificadas en formato gzip, en byte, un arreglo de bytes, así. Por eso ustedes ven aquí lo dice byte, NDArray y todo lo demás. NDArray viene siendo la estructura homóloga que hay en Python, que se llama NumPy Array, que se utiliza mucho en mucha librería de data science.
Entonces, el homólogo en Java sería Java ND-Array, pero de ahí se desprenden varios tipos, como Byte ND-Array, Float ND-Array y demás. Y una librería puramente desarrollada en Java, la de Java ND-Array, y hecha por Google también. Entonces, aquí esta es la clase que maneja el MNIST dataset, que aquí le ponemos aquí el número de clases, que son 10, porque la cantidad de elementos que vamos a identificar son 10, que son cada dígito del 0 al 9. Entonces, o sea, tú tienes un label para el 0, un label para el 1, un label para el 2 y así. Entonces, por eso pues le ponemos 10 aquí. Este es el método factory, que se llama create, que recibe todo el validation size, y vamos a utilizar el validation set, pero en este caso, en esta charla no lo vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar training set y testing set solamente. Y aquí pues lo pondremos en 0 ahorita, eso, y el archive de los training, los labels, porque hay que separar, en Machine Learning uno separa los datos, o sea, como en este caso es un problema de supervised learning, o sea, aprendizaje supervisado, que es básicamente decirle, enseñar a la computadora, mira, este cero, esta imagen de este cero que tú ves, eso es un cero, entonces ¿qué sería el label? Entonces aquí tú lo separas, básicamente, para que para que cada uno se vaya entrenando por separado y pueda después, al final, poder hacer la predicción correcta. Entonces, nada, básicamente eso. Algo que ustedes van a notar cuando se está trabajando con Jupyter y Java es que cada vez que tengamos una celda de código que vayamos a ejecutar, siempre tenemos que poner todos los imports. A diferencia de cómo se hace en Python, donde tú puedes poner todos los imports arriba y después seguir más adelante y él lo va a poder reconocer las clases. Porque como ustedes saben, Python es un lenguaje interpretado, mientras que Java es compilado, entonces él tiene que compilar todo de nuevo para juntarlo todo en los jars y por eso va a haber siempre que repetir los imports en cada celda de código que nosotros utilicemos. Entonces, nada, seguimos más abajo. Bueno, ya son los demás métodos que tiene la clase del dataset. Como ustedes pueden ver, ya este es el método que lee ya el archivo ya del comprimido, el gzip, para convertirlo en bytes en un tipo ND arrays. Y cuando se ejecuta el código, ustedes ven ya la respuesta aquí, que en este caso es la clase que acabamos de crear, que es el Image Batch Iterator, que como dice ahí es de 2 Sigma, eso le confirma a ustedes que es el kernel de 2 Sigma que estamos utilizando, y demás. Entonces, siguiendo con la próxima celda, aquí tenemos lo que es ya la definición del modelo que vamos a entrenar. Lo que vamos a entrenar aquí es una red neuronal convolucional. Este tipo de red neuronal se utiliza mucho, bueno, tienen varias aplicaciones, pero una de las mayores es en reconocimiento de imágenes y de patrones en imágenes y así. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, esta es la típica arquitectura de una red neuronal convolucional. Tenemos la imagen de entrada, tenemos lo que son los feature maps, que son capas de convolución. Básicamente el principio de cómo trabaja esta red neuronal es el principio de la operación vectorial llamada convolución, que no es más que una sumatoria o un producto del desplazamiento de un vector sobre otro, que en pocas palabras va escaneando, en este caso para ponerlo ya en palabras más llanas, él va escaneando la imagen con unos filtros y va a poder identificar cada rasgo de la imagen, que en este caso serían los features, y eso son lo que el algoritmo tiene que aprender. ¿Cómo el algoritmo aprende? En este caso, él utiliza lo que se llama en las redes neuronales los weights o pesos, que lo vamos a ver más adelante, que son los valores matemáticos que se van actualizando cada vez hasta que vaya reconociendo y vaya ya generalizando bien el modelo de manera que ya pueda reconocer bien el patrón. En pocas palabras, eso es como por ejemplo la famosa ecuación de la recta que se tiene en matemáticas, donde, o sea, la y mx más b, básicamente en eso se podría resumir lo que sería una red neuronal básica, donde tú vas a tener una recta que pase por diferentes puntos y los puntos más cercanos a esa recta son lo que realmente son más afines a cómo es la función. Básicamente eso es lo que hace una red neuronal por dentro, en pocas palabras, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, ese es uno de los tipos de capa, está la de pooling layer, que eso es cuando queremos buscar rasgos muy específicos de una imagen,
que, por ejemplo, o sea, podríamos hacer la red neuronal completa con convolution layers, pero eso podría traer un problema de rendimiento porque hay veces que hay datos o de la imagen que a ti no te interesan, que no son determinantes para tú diferenciar una de la otra. Entonces tú utilizas un pooling layer para eso, que como entrada siempre recibe un convolutional layer. Y como salida tú también le puedes poner otro convolutional layer, dependiendo. Tú puedes poner tanto convolution o pooling como tú necesites. Después que pasa esa parte, que es la parte de los feature maps, que es la parte de la parte convolucional ahora, después lo que se hace es que se aplana el modelo y se convierte en un flattened layer, un modelo plano que ya es más lineal, que ya va a ser compatible con lo que es una red neuronal tradicional, ya que son de la Deep Neural Network, que ya va a tener múltiple entradas con sus respectivos pesos que se calculan. Y ya ese es lo que le llaman el fully connected layer y el output, que es donde te va a decir, mira, aquí en la imagen Donald, Goofy o Piolín, por ejemplo, como en el caso aquí, te va a decir por probabilidad. En este caso te da un valor de probabilidad al final que te va a decir cuál es la imagen en realidad que él vio ahí. Sí, bueno, aquí para que ustedes vean ese un ejemplo de cómo funciona la convolución ahí, que te sería la imagen, este sería el filtro, que lo que sencillamente uno va a estar haciendo es moviendo ese filtro en diferentes partes, hasta que eso te va a dar ese producto, que es la convolución, y te va a decir ya el carácter que estás recogiendo. Algo más que quería decir en el tema de esto es el One Hot Encoding. Como estamos trabajando aquí con Supervised Learning, los labels, o sea, o las etiquetas que vamos a utilizar para predecir si es un 0, si es un 1 en los dígitos manuscritos, no lo podemos pasar directamente eso se considera como data categórica, porque no es una data que es numérica, sino categórica. Entonces, la data categórica no se le puede pasar a los algoritmos de Machine Learning tal cual, porque ellos calculan y hacenlo en base a operaciones matemáticas, base a números. Entonces, lo que uno hace es utilizar un algoritmo llamado One Hot Encoding, que lo vamos a ver también allí, es bien sencillo, que lo que hace, por ejemplo, si tú estás clasificando colores y el ID 1 es rojo, el 2 es azul, el 3 es verde, el 4 es azul, entonces él te lo va a transformar en una matriz donde te va a decir dónde está el ID y todo lo demás, y te va a decir, el rojo es, tú le pones 1, a los otros le pones 0, para que decir que no son estos colores, sino es el rojo. El ID 2 es azul, tú le pones 1 al azul y a las 2 le pones 0, y así sucesivamente. Después me va reconociendo. Aquí, bueno, como ustedes ven, todo esto imports aquí, por lo que le había mencionado, de que hay que poner todos los imports que se van a utilizar. Aquí ya sí es el modelo ya de la red neuronal convolucional. Un poquito largo, pero lo vamos a ir poniendo por pedacitos. Básicamente aquí se define la profundidad de los píxeles, 255, lo máximo, el número de canales, que es 1. La mayoría de veces se utilizan 3 porque son R, G y B, para así también tomar en cuenta los canales a la hora de identificar la imagen. El tamaño de la imagen, como es 28 por 28, lo ponemos en 28, bien pequeño. El número de labels, aquí que están todos los labels de los números que están en las imágenes. O sea, aquí que está la parte que está en string, que diría 0, 1 y todo lo demás, que ya está convertido mediante one hot encoding para el tema de los cálculos. Esto es para generar un seed para número aleatorio, que lo utilizaremos más adelante. El padding, para que entiendan lo que es el padding, es básicamente es la cantidad de píxeles que tú vas a elegir para tú moverte, o el ritmo de píxeles a la que se va a mover el filtro. El filtro viene siendo esto, en la capa de la entrada, que es lo que va a identificar los patrones. Tú puedes hacer que se mueva 2 píxeles perdón, el padding viene siendo, ok, recapitulo, que fue que el padding no es más que un mecanismo para cuando estamos viendo el filtro, si por ejemplo se va a mover o cae fuera de lo que es la imagen, o sea, por aquí, por ejemplo, esa parte la rellena con ceros o sencillamente se pierde esos valores para que no se vayan al algoritmo. Como aquí el padding está seteado en same aquí, sencillamente lo va a rellenar con ceros, y suponiendo y eso va a depender de otro valor también que se llama el stride, que aunque aquí no le está definido, pero el stride más básico es de 2 píxeles, o sea que significa que se va a mover de a 2 píxeles en cada iteración. Entonces, si se mueve, por ejemplo, 2 píxeles para acá, pero resulta que ese cuadro rojo no se salió fuera, pues entonces se lo rellena con 0 para que no
así no lo tomen en cuenta, que eso es lo que se llama el padding same ahí. Entonces, nada, esto aquí lo que son ya variables constantes para identificar los diferentes campos en el grafo de TensorFlow, que lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí es donde se construye la red neuronal. En TensorFlow, todo se maneja mediante un grafo. Todo se calcula en un grafo computacional. Entonces, uno tiene siempre que iniciar cualquier operación matemática o de estadística, álgebra lineal, machine learning, lo que sea, siempre hay que iniciar una nueva instancia de grafo. Entonces, la ponemos aquí, graph, que está ya en una de las clases por acá, esa, y lo ponemos aquí. Y después, pues ya para las operaciones, le creamos una instancia de ops, que eso es para insertar operaciones ya, como las que vamos a hacer ahora, crear la red neuronal y todo lo demás. Ops.create, le mandamos el grafo como parámetro y ahí lo tenemos. Entonces aquí definimos los inputs. Por aquí que va a pasar la imagen, por aquí que va a entrar la imagen de los dígitos. Entonces, va a ser un tipo tensor de 8 bits, en este caso. Pues ustedes no sabían, TensorFlow utiliza sus propios tipos de datos para todo. Tú puedes utilizar otro tipo de datos también que trae Java, pero en muchos de los cálculos, como son con tensores, los tensores son un tipo de vector que incluye la matriz y las propiedades de las imágenes, y tiene que utilizar los tipos de datos que ellos tienen ahí. Pues, en este caso, la imagen, como la vamos a tener en un tensor de 8 bits de tipo entero, aquí entonces le ponemos eso. Entonces, por aquí entra y, y por aquí también se hace el reshape, que eso es para poder convertirlo ya a un array que se pueda manipular ya en el sistema del ND array y todo eso. Y entonces aquí también definimos como placeholder. Los placeholders en TensorFlow, para que sepan, son como una forma de tú definir una variable. Una variable que todavía, que puede tener un tipo definido, como puede no tenerlo también. Y en este caso ya está definido. Y entonces aquí los labels son para ya poner las etiquetas, que son las que van a salir ya cuando tú le mandes una imagen y desde un dígito manuscrito y él te vuelve así un 0, un 1 y tal cosa. Entonces aquí, como ustedes saben, también en Machine Learning hay algo que hay que destacar y es que siempre hay que preprocesar la data, independientemente de si es un sistema de reconocimiento de imágenes o no, lo que esté trabajando. Entonces aquí se hace lo que se llama un scaling the features, que eso es básicamente ajustar lo que es la profundidad del pixel, eh, y aquí, y también ponerlo todos en el mismo tamaño. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace en estos algoritmos y en todo lo de Machine Learning porque los datos que van a entrar tienen que seguir más o menos una distribución normal, porque así como con eso tú poder evitar lo que es que haya muchos bias en el algoritmo y que pueda ahorita darte una predicción errónea. Por ejemplo, si ustedes tienen imágenes que vienen de diferentes tamaños, es normal que las escalen y todas las normalicen un canal único y tamaño único y también central, así es posible. Y así de esa forma ya va teniendo una predicción más consistente y un mejor performance. Entonces también, ok, aquí comienza ya la construcción de la red neuronal convolucional. Aquí vamos con la primera capa, o el primer feature map, como lo vimos aquí, una capa de convolución, que viene siendo one, que es este. Aquí ponemos los weights, que son los pesos, para que ustedes, como ya había explicado en Deep Learning, que este es el tipo de approach que utilizamos en las redes neuronales, uno lo que siempre va a estar haciendo es reduciendo el error de una función, para que como dijimos, como hicimos la analogía con la ecuación de la recta, para que los puntos se vayan acercando más a esa función y vaya convergiendo más, y así de esa manera puede hacer la predicción correctamente. Entonces, como trabajan las redes neuronales, es mediante el mecanismo de backpropagation, es decir, tú comienzas con unos pesos aquí en la entrada, que son random, así como lo vamos a iniciar, y con eso se va a hacer una predicción. Entonces, él va a comparar lo que él predijo versus lo que realmente es, y si ve que hay como una diferencia muy grande, él le va a emitir una señal aquí hacia la entrada para entonces actualizar los pesos o los weights, y de esa forma entonces actualizarlo de manera que cuando se vuelva a reentrenar otra vez, ya cada vez más se vaya acercando esa predicción a lo que es. ¿Sí?
se va acercando y poco a poco se va reduciendo el error, que eso es lo que vamos a estar continuamente haciendo, reduciendo una función de error. Ahorita vamos a ver cuál es y la que vamos a utilizar. Ese paso, ese concepto de backpropagation, reducir un error, se conoce como gradient descent, se llama, y eso es lo que lo que se va a estar haciendo ahí. Entonces, eso se va a ir reduciendo y ya llega un punto que los pesos van a converger, que ya básicamente ya va a conocer qué son las imágenes y va poco a poco ya va a entender lo que está viendo. Eso es como los procesos de aprendizaje de ser humano, que poquito a poquito, cometiendo errores, cada vez que tú vas aprendiendo nuevamente, vas reduciendo el error hasta que ya lo hace bien. Entonces, aquí se definen entonces los pesos del Convolutional Layer. Aquí ya se crea el layer como tal, con el TFNN, en TFlow32, un tensor de flotante de 32 bits. Entonces, aquí se ponen los pesos y el padding type también, que es lo que hablamos ahorita, lo del padding. Y también ponemos los biases, que son valores adicionales que usualmente se le agregan a lo que ya sería la función que estamos reduciendo con el error en las redes convolucionales. Por ejemplo, cuando hablamos de la famosa ecuación de la recta, y igual a mx más b, esa b que tú le pones, ese más b, sería un bias, el bias aquí, que no tiene nada que ver con el bias de la predicción de un algoritmo, que ya esto es sencillamente un valor que es como una constante que se va agregando, que eso por reglas se tiene así. Entonces, aquí ponemos un pooling layer, si mal nos recuerdan esto aquí, porque aquí ya con este pooling layer vamos a sacar los factores característicos que diferencian un número de otro. Como son imágenes muy simples, usualmente no hay mucho que se pueda sacar, porque no hay muchos rasgos así tan determinantes. Después una segunda capa de convolución, que es lo mismo que hablamos ahorita, por los pesos que van ahí, que van a entrar, el pooling layer otra vez. Y ya aquí en esta etapa es donde hacemos el flatten o el aplanamiento de modelo. Nosotros podemos poner tantas capas convolucionales y pooling necesitemos, pero en este caso, para hacerlo sencillo, por el tiempo que tenemos, ya lo vamos a hacer hasta ahí. Entonces aquí en el flatten layer, ahí uno pone lo que son los modelos de esa forma ya, para que ya puedan conectarse ya a una red neuronal tradicional, que es la etapa donde se hace ya la predicción de los labels, porque aquí en esta parte que estamos haciendo convolucional, aquí todavía no se está viendo el texto de cuál número es y esa cosa. Aquí lo que está sacando solamente son los rasgos de la imagen. Y ya aquí se va a convertir en un formato que ya sí ya se va a poder asociar con los labels, que básicamente esa etapa es esta aquí, en el flatten inputs, aquí. Entonces ya está el fully connected layer, ya está una red neuronal tradicional, y como ustedes van viendo, la salida, por ejemplo, del pool aquí, se pone aquí, y siempre desde allá arriba, desde comenzamos, ese es el proceso, la salida de una va a la entrada de la otra, y así sucesivamente. Entonces, el fully connected layer, aquí ponemos ya los weights, los pesos, como le decimos, los biases, para la red normal, y aquí sí mandamos el modelo flatten aquí, como lo tenemos, y, y también se pone una capa ReLU, que es también para parte del Flatten Model, ahí. Y después viene entonces la última capa, que es la capa Softmax, que aquí se calcula ya lo que es, ya, aquí que te devuelve el texto, aquí que se hace, como dice, la predicción ya. Lo que hace Softmax es una función de activación que utilizan las redes neuronales, que lo que te va a dar es un rango de probabilidades. Él te va a decir, por ejemplo, para este caso, tú le mandaste un 0 como una imagen, él te va a decir, ok, ¿cuál es la probabilidad de que esa imagen sea 0 u otro número? Él te va a poner diferentes probabilidades, probabilidad de que sea 0, tanto, probabilidad de que sea 1, tanto, tanto, tanto ahí, y entonces la mayor es la que gana. Entonces, en este caso, si el algoritmo ya está bien entrenado y bien ya los pesos ya han convergido, este va a poner en la del 0, si tú le mandas el 0, como la mayor probabilidad, y ahí te lo va a devolver. Entonces, y todo eso se hace mediante el logaritmo aquí. Entonces, y aquí entonces, ya para ir casi cerrando ya, aquí ya tenemos se define las predicciones. Aquí, ok, aquí viene ya lo que hablábamos antes de la función de pérdida o loss function. Cuando yo le mencioné que nosotros vamos a estar trabajando reduciendo una función y reduciendo los errores hasta que eso ya converja y pueda ya identificar imágenes y predecir correctamente. La función de esa que tanto hablamos es esa, la loss function, que son diferentes formas de hacer lo que se llama el gradient descent.
La que vamos a utilizar aquí es la RMS Pro, ya que es más eficiente y también por razones de tiempo, porque para este tipo de algoritmo que es muy sencillo y el tipo de datos no requiere, no es muy complejo, por eso podemos usar esta. Así dura menos el entrenamiento, ya las demás se utilizan en otros casos. Y aquí, en el loss function, aquí hacemos un one-hot encoding, que era lo que le mencionaba ahorita, de convertir esos labels que son data categórica en data de número para que él pueda hacer la predicción. Y aquí aplicamos lo demás del softmax y cross entropy, que es lo que definimos allá arriba, aquí por aquí, y ya ahí él le hace todo el cálculo desde del label que va a predecir. Y también por ahí mismo también va a devolver a los pesos, lo va a actualizar según esté cerca de la predicción o no lo esté, para que así poco a poco, y ahí hace el backpropagation que le mencionaba ahorita. Entonces, ¿qué más? A ver qué tiempo me queda, a ver. Wow, todo estoy pasado el tiempo ya. Nada, para terminar, estos son los métodos ya para entrenar la red neuronal. Aquí ponemos el session, que ahí que está el acceso al grafo de TensorFlow, los epoch, que esos son los epoch, para que ustedes vean, esas son las iteraciones. Cada vez que se hace un backpropagation, que se entrena de nuevo la red, eso es una iteración. Entonces, aquí lo vamos a entrenar con 10 iteraciones para que sea más sencillo. Bueno, ya está entrenado porque como dura 19 minutos no lo voy a poner a entrenar otra vez, por eso no estoy ejecutando el código. Y lo entrené antes de la charla. Y aquí se va entrenando todo. Aquí vamos logueando ya lo que es, y aquí vamos a ir logueando cómo poco a poco se va reduciendo la pérdida, lo que le mencionaba, el loss function. Lo vamos a ver aquí más para abajo y el intervalo de tiempo que va durando. Entonces, el test, ya es para hacer la validación, que ya él toma el testing set, para que ustedes sepan, es un set de datos, de imágenes que el algoritmo no ha visto, o sea, que no lo ha usado para entrenar, y él lo va a buscar ahí para ver si debe, y con el test set es que se va a saber si de verdad está prediciendo bien el algoritmo, si está haciendo la predicción como va. Entonces, con el test set, porque es una data que él no ha visto, y ahí es que se va a saber si está o no está en lo correcto. Entonces, toda esa data se va a un confusion matrix, que lo vamos a ver allá abajo, que eso es una métrica de medición, de performance de los algoritmos de Machine Learning. Y, y nada, aquí vamos a ver la accuracy de cada uno, el final accuracy, que va a decir cuál es la precisión del algoritmo, y lo vamos a imprimir todo eso. Entonces, aquí el argmax es otra función, que ya esta es la que hace la que ya luego de que se calculó la predicción más arriba, aquí que ya se hace el macheo de lo que es el número que tú le mandas con el label que te va a devolver. Y ahí te lo va a devolver ahí. Básicamente ese sería como el predict, el cosa de predecir. Entonces, aquí ya en este código, para finalizar, aquí vemos ya otra vez los import otra vez. Aquí ya buscamos el dataset que está salvado en esta ruta. Abrimos un logger para loguear. Aquí ejecutamos el método create del dataset de ahorita. Y después abrimos el grafo aquí. El algoritmo que vamos a utilizar, la función que vamos a reducir, el loss function, va a ser RMS prop, que es como lo había mencionado. Y se abre el session del grafo y lo mandamos para acá. Hacemos el entrenamiento y aquí vemos ya los datos del entrenamiento. Aquí fue que comenzó. Entonces, como ustedes van viendo, tenemos que fijarnos en el training loss. Como ustedes ven, el training loss está en 6 ahí. Entonces, cada vez que va pasando una iteración o un batch de imagen, se va reduciendo, se va reduciendo y se va reduciendo. Porque significa que va a haber menos error, menos error. Ahí ustedes van viendo el proceso de aprendizaje. Hasta que al final, y porque se han entrenado todas las imágenes que se dedicaron al training set, pues ya entonces aquí, ya ahí termina. Final accuracy fue de un 96% de precisión tiene. Y este es el confusion matrix, donde por ejemplo, el label es 0, el número 0 que le estamos mandando. Aquí tú pones lo que él predijo en la fila versus lo que realmente es. Entonces, él predijo 0, cuando le mandaron un 0, él tuvo un score de 966, o sea, mientras más alto mejor. Y, por ejemplo, si le mandaron un 1, pero predijo un 0, él tuvo 0 ahí. Y así sucesivamente. Y ahí se va viendo cómo está la predicción de cada uno de los valores. Y con eso ya concluimos ya la charla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden decir.
Escúcheme que me haya tendido un poco más de la cuenta, pero que dieron era grande el modelo. Pero ahí te puedes ver cómo ya con Java se puede realizar ya entrenamiento de redes neuronales. Como le dije, esa es una librería en estado experimental todavía, pero he notado que en los repositorios le han estado haciendo algunas actualizaciones, así que es posible que ya venga una versión beta ya para que ya la gente vaya probando más ampliamente, pero ese es el futuro de Java con la inteligencia artificial y así. Y si tiene alguna pregunta, estamos aquí a su disposición. Al parecer no tenemos ninguna, Juan José. De todas formas, queremos darte las gracias por tu participación y estas charlas que nos has dado sobre Computer Vision, en las cuales sabemos que ha sido muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Ahora vamos a pasar con el panel de cierre de QA. Ah, ah, dice tenía una pregunta. Ya van a pasar hacia la próxima sesión.